Hola, muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, segundo semestre de la materia de biología. Hoy le vamos a hablar sobre qué es la corteza cerebral, las partes de la corteza, dónde se relaciona y qué tipo de neuronas hay. Como seres humanos, todo aquello que sentimos, razonamos y percibimos, así como nuestra capacidad de movernos y realizar cualquier actividad, tiene un origen en nuestro cerebro. A lo largo de esta cápsula hablaremos sobre la corteza cerebral, así como sus capas y las diferentes estructuras que componen las funciones que tiene cada una de ellas. ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral es una capa más externa del cerebro, compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como imaginar, pensar, tener la capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Corteza cerebral. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Hace funciones como el lenguaje y el pensamiento abstracto, junto con aspectos perceptivos de movimiento y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. A continuación, los tipos de corteza. Arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Y la tercera, isocorteza o neurocorteza, es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de racionamiento y del pensamiento abstracto. La corteza se divide en 4 lóbulos diferentes: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, que son responsables de procesamiento de diferentes tipos de información sensorial. Lóbulo frontal. Se caracteriza por su papel en el procedimiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. Lóbulo occipital. Es la primera zona de la neocorteza a la que se llega la información visual. Lóbulo parietal. Se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor y la presión. También hace posible el control de los movimientos gracias a su cercanía a los centros de planificación del lóbulo frontal. Lóbulo temporal. Los lóbulos temporales de cada hemisferio se encuentran a los laterales del cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados a las sienes. Por lo tanto, juegan un papel en el reconocimiento de rostros y voces, pero también en el recuerdo de palabras. Las capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal conocido como materia gris. Las capas son capa molecular, que es la más externa y por lo tanto más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral, conocido también como capa plexiforme. 2. Capa granular externa. Conforma la corteza cerebral y está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. 3. Capa piramidal externa. Recibe su nombre del tipo de las células que la componen, las células piramidales. Estas dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales. 4. Capa granular interna.
formada especialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. 5. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas, y sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Weijeringer. 6. Capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas en la formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información de la corteza, el tálamo y los núcleos estriados. Además, también incluyen células piramidales de cuello triangular u ovoide. Sus áreas y funciones. Además de los tipos de corteza y las capas que conforman la corteza cerebral, puede ser dividida según las diferentes áreas funcionales, es decir, según las funciones o cometidos que se llevan a cabo en cada una de estas áreas. La corteza cerebral puede dividirse en áreas sensitivas, motora o de asociación. 1. Áreas sensitivas. El área sensitiva recibe la información sensorial desde los núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos: vista, oído, olfato, tacto y sabor. 2. Área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situados en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, que en el lóbulo frontal, en el área motora, se dan orígenes los tratados motores descendentes, que parten de la corteza cerebral hacia las motoneuronas del tronco y la médula espinal. Asimismo, encontramos áreas esenciales para nuestro funcionamiento: la área motora primaria, área del lenguaje de Broca. 3. Áreas de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tienen influencias en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia.